sea, teníamos un traslado progresivo que habíamos iniciado por fases justamente en el mes de febrero. Teníamos ya los pabellones listos para poder hacer el movimiento, entonces era importante tomar ya la decisión, porque además dentro del centro carcelario, desde que hicimos el primer movimiento en febrero, los ánimos de los privados de libertad, las incertidumbres, ¿no es cierto?, de los mismos familiares, empieza a tomar un poco de hasta grave el asunto dentro del centro penitenciario. Esa angustia los tenía nerviosos. Hemos tenido que pasar varios intentos de motín en el centro penitenciario de García Moreno. De hecho, el día que iniciamos el traslado, antes de iniciar el traslado, como de algún lado pudo haberse filtrado la información, empezaron a quemar colchones en uno de los pabellones. Entonces ya teniendo el centro nuevo regional Cotopaxi, era importantísimo que ya lo pusiéramos en marcha con los demás privados de libertad que nos quedaban en el expenal García Moreno. El pasado 30 trasladamos a 1.618 privados de libertad. Nos apoyó obviamente la Policía Nacional, el Ministerio del Interior. Es importante recalcar el apoyo y el trabajo minucioso que realizó la policía en este proceso. Utilizamos 3 convoy, cada uno con 16 buses, todos con cámaras de vigilancia para evitar cualquier inconveniente. Actualmente tenemos en el Centro Regional Cotopaxi 2.200 privados de libertad, y con estos 1.618 privados de libertad el expenal García Moreno quedó totalmente vacío. No existen en este momento privados de libertad en el expenal. Creemos que ellos cometieron errores al cometer los delitos, pero justamente el sistema de rehabilitación debe propender a dar todas las facilidades para que esa persona, durante su fase de privación de libertad, pueda rehabilitarse y luego pueda reinsertarse a la sociedad y volver a formar parte de su familia, ¿no es cierto?, de la sociedad en general. Nos hemos propuesto un régimen disciplinario. Los privados de libertad, dentro de su fase de privación de libertad, deben cumplir normas, deben cumplir obligaciones. Estas obligaciones los llevan a acceder a sus derechos y beneficios penitenciarios. Debemos entender un concepto que es muy claro. No hay tratamiento penitenciario sin seguridad. Y eso justamente son las dos aristas de este nuevo sistema de rehabilitación social. Y que ellos sepan que el Estado les está brindando una verdadera segunda oportunidad para que la próxima vez que salgan libres no vuelvan a cometer delitos. Que vean que hay otras alternativas de vivir afuera. Trabajar, estudiar, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. ¿A quién no le gustaría tener acceso a una vida cómoda sin esforzarse? A todos nos cuesta. Porque anteriormente las visitas pueden ingresar a los centros, ropa, comida. Ese es un poco el pretexto también para ingresar objetos o sustancias ilícitas a los centros. Cuando un privado de libertad logra tener dentro del centro carcelario, por ejemplo, acceso a droga, a dinero, empieza a tener el control del centro. Y al tener el control empieza a haber desigualdad de derechos entre los privados de libertad. Eso no permite que haya tratamiento penitenciario, porque la persona, el privado de libertad, que está siendo extorsionado por esta persona que tiene el control del pabellón, de la celda o del ámbito en el que se encuentre, lo que hace es que justamente esta persona tenga que pagar al que tiene el control por la comida, tenga que pagar por tener un espacio donde dormir, tenga que pagar incluso por tener seguridad dentro del centro. Derechos iguales para todos la misma comida. Hoy todos tienen su cama. Antes ustedes podrían haber visto en el ex penal, habían celdas de 4x4 o 3x3, no más grandes que eso, donde en algunas podrían dormir 2 personas y en otras podían dormir hasta 10. Ese es el nivel de privilegios que no permite un acceso a tratamiento penitenciario.
lo más importante de este proceso es que desarrollan una habilidad, aprenden a hacer algo que luego les mantiene alejado de volver a cometer delitos. Esa es la parte importante de la transformación del sistema, en la que nosotros obviamente hemos aprendido de modelos de otros países, pero que debe de ser adecuado a las condiciones propias de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Lo están a nivel regional, varios países han iniciado ya este proceso de transformación. Hace más tiempo lo inició Chile, está también República Dominicana, por ejemplo, en Francia también tienen algo parecido, donde justamente se aprovecha la fase de privación de libertad para que la persona que haya caído presa pueda tener acceso a, durante su fase de privación de libertad, estudiar, a aprender algún oficio, a desarrollar alguna capacidad, de tal suerte que cuando sale ya a libertad, sí puede convertirse en esa cabeza de hogar, puede mantener a su familia, puede tener acceso a desarrollar un oficio que no le haga volver a delinquir. Y como usted bien lo ha dicho, el sistema de rehabilitación no tiene que ver solamente con eliminar el hacinamiento, con esa nueva infraestructura, 3 megacentros regionales, uno en Guayas, uno en Cotopaxi y uno próximamente inaugurarse en Turi. Tiene también que ver, y sobre todo, con el personal que está formando parte del cuerpo de seguridad y vigilancia dentro de las cárceles y también del personal administrativo, que son los que hacen el acompañamiento a los privados de libertad, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, que desarrollan y justamente ponen en marcha y ejecutan este plan de vida para los privados de libertad. Porque debemos entender que había muchas adicciones dentro del ex penal, que en este momento estamos tratando lo que nosotros conocemos como el síndrome de abstinencia, y decirles a los familiares que sus familiares están bien, están totalmente normales y que desde el día lunes puedan ingresar por turnos a visitarlos. Se está analizando ya justamente esta propuesta. La idea del señor presidente es ver la posibilidad de poder ahí hacer un hotel 5 estrellas. El inmueble es un inmueble patrimonial y se está analizando ya técnicamente la factibilidad de aquello. Lo importante era también poder tener desocupado el inmueble para poder ingresar y poder hacer los análisis al respecto. Se encuentra ya también en Midubi trabajando en aquello. Habían lugares, centros penitenciarios que no cumplían con la posibilidad de justamente convertirse en centros de privación de libertad. Primero porque las instalaciones eléctricas, como usted podrá haber visto en el penal, eran inexistentes. Cada día vivíamos una bomba de tiempo en el ex penal García Moreno por las condiciones eléctricas que teníamos ahí. Las instalaciones sanitarias, lo mismo, no se podía, por ejemplo, en la penitenciaría del Guayas, definitivamente esa penitenciaría no podía ser intervenida. Las instalaciones sanitarias están en pésimo estado, la única forma y la única solución es votar y volver a hacer. Eso es lo que estamos haciendo, ya vamos la mitad de la construcción de los pabellones, esperamos que para fin de año tengamos ya reconstruida lo que todos conocíamos como la ex penitenciaría. Porque este es un sistema abandonado el penal tiene 135 años, por más de 100 años, donde obviamente antes habían cualquier cantidad de muertes, motines, que ponían en riesgo no solamente la integridad de los privados de libertad, sino también de los familiares, de los funcionarios que estamos en el sistema, de las personas que viven alrededor del centro carcelario. Ese tema de la dignidad, sus derechos ahí no existían. O sea, ahí sí se aplicaba la ley del más fuerte. Sobrevivía el que podía lograr meterse en el círculo de estas personas que conocemos comúnmente como caporales. Ellos eran los que tenían una vida digna dentro de los centros de privación de libertad. Ahí solamente un poco pagaba el que no tenía posibilidades, dinero, o no se sometía a las presiones de aquellas personas. Ahora me pueden decir que la realidad carcelaria hoy precautela los derechos humanos de los privados de libertad.
No, eso es totalmente insostenible. La persona que hoy diga que el sistema carcelario actual garantiza y protege los derechos de los privados de libertad, realmente su odio es tal que no está viendo las cosas con la objetividad del caso. Las cárceles eran bodegas humanas. El sistema de rehabilitación era un sistema de inframundo. Nadie puede decir que las cárceles que anteriormente teníamos protegían los derechos de los privados de libertad. El gobierno ha hecho una fuerte inversión en el cambio del sistema de rehabilitación. Son más de 200 millones que hemos gastado en la puesta en marcha de estos 3 centros regionales. Como les decía, Guayas, Cotopaxi y Turi. Ahora vamos, adicionalmente, la nueva construcción de la expenitenciaría, vamos ya por la mitad. Es decir, lo que antes conocíamos como la PENI, ha sido derrocada poco a poco y se están creando los nuevos pabellones. Ahí vamos a albergar otros 4.800 privados de libertad, la intervención en otros centros que ya funcionaban. Como le decía, son alrededor de más de 200 millones que el Estado ha invertido, pero como le decía, hay que sensibilizarnos y entender que nuestra sociedad no puede fundarse en un sistema de rehabilitación como el que teníamos. Primero, con el tema de la contratación del personal, son más o menos 500 personas las que se requieren para el manejo de todo el centro penitenciario. Ya estamos en ese proceso para ir cumpliendo. Tenemos también la obligación que le hemos impuesto a las empresas contratistas que nos brindan el servicio, todos los servicios en el funcionamiento del centro, de que sea tomada en cuenta de forma exclusiva la gente del sector. No podemos estigmatizar diciendo que los familiares de los privados de libertad van a generar delincuencia en el sector. Es muy importante que se sepa que esta reglamentación de visitas justamente evita que esto pase. ¿Por qué? Porque ahora el privado de libertad me debe decir qué personas le van a visitar, ¿sí? Puede tener una lista de hasta 10 personas que le visitan. Nosotros registramos cuando esa persona va a ingresar, sabemos qué persona ingresa y a qué privado de libertad le visita. Antes eso no pasaba en el sistema anterior. Cualquier persona podía entrar diciendo que iba a visitar a tal o cual privado de libertad. Eso jamás se podía comprobar. Habían grandes redes incluso de prostitución adentro de las cárceles. Ahora eso se va controlando justamente con esta reglamentación de visitas. Ingresan a las visitas del centro exclusivamente aquellas personas que ya han sido previamente autorizadas por el privado de libertad y que nosotros sabemos quiénes son. Nosotros damos todas las herramientas, evitaremos que ingresen sustancias, drogas, objetos ilícitos que pongan en riesgo su vida y que finalmente sus familiares luego puedan reinsertarse a formar parte de su familia. Esto no lo podemos hacer solos, necesitamos de ustedes, familiares, y esto es un proceso duro de adaptación, pero no lo vamos a lograr si ustedes realmente no entienden el beneficio que va a tener para sus privados de libertad el formar parte de esta transformación del sistema de rehabilitación.